Adelante, estamos al aire. Bueno, hola, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este último día del primer encuentro del grupo de trabajo Apropiación de Tecnologías e Interseccionalidades de Claxo, que bueno, lleva por título, por eje convocante, ¿quién se apropia de qué? Eh, Les damos la bienvenida quienes formamos parte del equipo organizador. En primer lugar, la coordinación del grupo de trabajo de Claxo, Roberto Canales Reyes, Ana Riboar y quien les habla, Susana Morales. Y también en nombre del comité científico, Elizabeth Vidal, Gabriela Zabulski, Eric Butrón Ontiveros, Roxana Cabello, Kembly Camacho, Silvia Lago Martínez, Javier Moreno, Graciela Nathanson y Luis Sandoval. En la coordinación técnica y comunicación, Jerónimo Maina, y en el soporte de plataformas web, Amelia Orquera. Muchísimas gracias por estar presentes. Doy la bienvenida al panel que en pocos minutos vamos a comenzar. Ya les presentarán oportunamente Romina Gala y Federico Mate, que son quienes van a coordinar el panel. Antes quisiera decir, disculpen que en todos los encuentros reiteremos quienes apoyan, quienes organizan, pero bueno, sucede que no necesariamente han estado presentes en todos las sesiones, así que voy a reiterar que organizan este encuentro el GT de Claxo, Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades, y el equipo de investigación, el desarrollo de software y los imaginarios en torno a nuevos mundos digitales, alojado en el Centro de Investigación en Periodismo y Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y también apoyan el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales, RIAT, que en realidad es el equipo que dio cuerpo al grupo de trabajo de Claxo, ¿sí? La red de investigadores, ya lo hemos reiterado en las anteriores sesiones. Somos un grupo, un conjunto de investigadores e investigadoras que ya desde 2012 aproximadamente venimos reuniéndonos anualmente para compartir nuestras investigaciones, nuestros resultados, nuestras reflexiones en torno a estas temáticas, y que llegó a una consolidación formal en 2016 al constituirnos como red, y luego la conformación del grupo de trabajo ante Claxo, que afortunadamente fue aceptado y también implica un paso, una consolidación en esa línea. También apoyan este encuentro la Red Universitaria Estatal de Formación Inicial Pedagógica, RUEFIP de Chile, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, el Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías, PENFLAXO, y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Bueno, dicho esto, les quiero comentar que hemos recibido el pedido de inscripción de aproximadamente 370 personas, investigadores, docentes y profesoras de distintos países de América Latina, por supuesto de Argentina, de muchas provincias, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de Venezuela, de Panamá, de México y bueno, espero Costa Rica, por supuesto, y espero no estar olvidándome de nadie, pero la verdad que una alegría haber transitado estos días con tanta gente y compañeros, compañeras que han seguido a través de YouTube el encuentro, y más allá obviamente de los propios paneles que fueron y son muy ricos. También en esa línea, el interés que ha despertado este encuentro se ha manifestado en alguna gente que escribió presentando algunos escritos que quiere compartir con el grupo. Oportunamente
los vamos a hacer llegar a todos quienes están inscriptos, y también el grupo del equipo de investigación de Gabriela Kruder, que nos acercó un video de 1 minuto que quiero compartir con ustedes en este momento antes de pasar al panel, que donde ellos quieren presentar el observatorio que organizan y que tienen en línea. Entonces le voy a pedir a Jerónimo y a Meli si pueden poner el video a correr, y posteriormente vamos a dar comienzo al panel. Todo observatorio busca básicamente 2 propósitos: investigar los contenidos que aparecen en su área de estudio e informar los hallazgos. También son lugar de encuentro entre personas que comparten su interés por un tema. Las pantallas del Observatorio de la Imagen, con énfasis en la educación, despliegan películas, videos, audios, una selección de investigaciones, lecturas y recorridos diversos, instantáneas que nos interpelan mostrando acontecimientos, museos, un cineclub digital y más, mucho más. Invitamos a recorrer el Observatorio de la Imagen. Estamos en www.observatoriodelaimagen.unlu.edu.ar. Bien, bueno, muchas gracias a Gabriela por acercarnos este video y al equipo que ella coordina. Bueno, cedo la palabra a Fede y Mate para que demos comienzo al panel, al número 7. Internet es un monstruo grande y pisa fuerte. Bueno, bienvenidos a todos. Creo que Romina va a comenzar presentándolo a Luis. Vamos a tener una exposición primero con el doctor Luis Ricardo Sandoval, que nos va a presentar su panel que está centrado en las investigaciones que ha estado leyendo al respecto. A mí me interesaba que Luis pudiera analizar o vincular las aplicaciones que se utilizan en los smartphones, sobre todo porque trata el tema de la domesticación de estos aparatos, y cómo lo podría llegar a vincular con el desarrollo de software o con la línea de investigación que estamos realizando en el equipo de Susana, ya que las aplicaciones serían un pequeño software, un software limitado que tiene también cierta injerencia en la forma de concebir el mundo. Luis, ¿querés presentarnos un poquito? Es un vínculo sobre los desarrollos, los usos de las apps en los smartphones. Está sin audio, Luis. Arranco por los ejes transversales primero y contesto por ahí lo que vos Me parece señalás. que si podemos empezar, presentamos las presentaciones de todo el panel y arrancamos buscando los puntos de encuentro que hay entre sus trabajos, así después pasamos a las preguntas, si les parece. Bien. Bueno, primero le agradecemos a todos quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube y a los equipos que han permitido que este encuentro se pueda realizar y que esté saliendo también. Como bien dijo Susana, este es el panel número 7, es el último panel del encuentro, llamado Internet es un monstruo grande y pisa fuerte. Nos acompaña Luis Sandoval de Argentina, con su presentación La domesticación de los smartphones, una panorámica teórica y metodológica. Martín Hendler de Argentina, con su presentación La neutralidad de la red, una periodización genealógica posible. Kemly Camacho desde Costa Rica, con ¿qué datos queremos las mujeres en la industria digital? Nos acompaña también Silvia Lago Martínez con su presentación Innovación y Tecnologías Digitales, un estudio sobre emprendedores y organizaciones innovadoras en Argentina. Y Susana Morales con su trabajo El software tomó el mando, ahora vamos a disputarlo. Si les parece, abrimos en este orden para que puedan ir haciendo los intercambios
y contándonos qué puntos de encuentro, de contacto encontraron entre sus trabajos y el del resto de los panelistas. Gracias. Bien. Comenzaría Luis. Perfecto, gracias Romina. Buenos días a todos y todas. Bueno, primero una cosita. Este es, como dijo Romina, el último panel del encuentro. Así que me voy a permitir decir que confío plenamente en que mis colegas y amigues que comparten este panel no vamos a descarrilar, y por lo tanto puedo decir que estoy contentísimo de cómo ha salido este encuentro, por la productividad, por las ideas y por la manera en que vamos notando cómo madura nuestra área de trabajo. Así que bueno, gracias a los coordinadores del grupo, a Ana, a Roberto, enormes gracias a Susana, a todo su equipo de cordobeses y cordobesas, y de los que no son cordobeses también, a Jerónimo especialmente por el soporte, y bueno, a todos los que han contribuido a esto que nos pone a todos muy contentos. A ver, yendo a la invitación que nos plantearon de ver, bueno, qué ejes podemos plantear de conexión entre los trabajos que se presentan en esta mesa. Puede ser que en una mirada superficial esta sea una de las mesas más heterogéneas del encuentro, pero superficial. Yo creo que cuando uno la mira un poco más detenidamente, puede encontrar que hay cosas para compartir. Yo voy a decir una. Me parece que hay algo que comparten las ponencias, por lo menos yo me voy a referir a la de Martín, Susana y Silvia, porque por distintos problemas la de Kemri no pude ver el video, así que ella explicará aquí un poco más su presentación. Voy a decir que me parece que una cosa que comparten es cierta incomodidad respecto a la forma en que habitualmente hemos entendido la categoría de apropiación. A ver, en el libro sobre combinación metodológica de Bericat, él hace una reflexión sobre la relación entre extensión e intensidad, especialmente en el desarrollo, en la definición del objeto en una investigación. Investigar es como sacar una foto. Uno puede hacer zoom, una foto de un paisaje, hace zoom y se notan mejor los detalles, pero se pierde el contexto. Uno abre el encuadre y se ve más, pero se difuminan los detalles. Y yo agregaría, uno puede correr la cámara y hacer zoom de nuevo, y entonces se ven otra vez los detalles, pero de otra parte del paisaje. El paisaje es el mismo y las fotos son todas distintas. La manera habitual en que hemos entendido la apropiación y que hemos usado la categoría es poner el foco en los usos. Después discutimos si es en todos los usos, si es en algunos usos, si es en los usos que cumplen determinadas características o requisitos, pero bueno, ahí. Y venimos hablando de que eso nos resulta un poco insatisfactorio. Bien, yo creo que acá hay distintas formas de enfrentar esa insatisfacción. Martín lo que hace es cambiar el foco. Y lo pone no directamente en lo que habitualmente llamamos apropiación, sino en la administración de los datos que después va a condicionar la apropiación. O la va a determinar en los términos en que usaba el verbo Raymond Williams. Martín me hizo acordar un par de veces a Raymond Williams. O sea, no como una cosa determinista, sino, decía Williams, como la fijación de límites y el ejercicio de presiones. Ok. La administración de los datos va a después condicionar la manera en que los usuarios van a poder efectivamente usar esos datos. En este caso, Internet. En el caso de Silvia, creo que la cosa también es ampliar el foco en un proceso muy interesante que es particular. Un conjunto de discursos, un tipo de discursos que enmarca un conjunto de prácticas, y esas prácticas tienen como parte de su definición una manera de pensar los usos y las apropiaciones de tecnologías. Y es una manera particularmente interesante porque supone dosis fuertes de creatividad y de actividad. Y en el caso de Susana, Susana lo dice, bueno, veníamos mirando la apropiación acá, o sea, cómo los usuarios se apropian de las tecnologías, y nos empezamos a preguntar, bueno, pero hay otros que se apropian de los usuarios. Entonces corremos el foco
y lo ponemos en los diseñadores de software. Y en mi caso, bueno, yo voy a hacer una especie de nota aclaratoria. La convocatoria que recibimos los miembros del grupo pasaba porque expliquemos nuestros procesos de investigación, y la mayoría son mucho más disciplinados que yo e hicieron eso. Y yo no sé por qué, la verdad que ahora no me acuerdo por qué tomé esa decisión, pero la invitación era como que nos dijeron, bueno, contá un viaje que hiciste. Y yo, en vez de contar el viaje, lo que conté es esa tarde que después de una caminata me senté en la terraza de un bar a tomar una cerveza y mirar el atardecer. Y no conté nada más del viaje. Bueno, voy a hacer un poco de trampa y voy a referirme, para responder a esto, a cosas que mis compañeros conocen y que en parte son procesos propios, en parte son colectivos del grupo de trabajo sobre Internet, tecnología y cultura, que también nos resultó insatisfactorio en algún momento la forma en que pensamos la apropiación. Y de hecho, en el encuentro de Osorno de la RIAD del año pasado, presentamos una propuesta de modelo de abordaje, ya no de la apropiación, sino del proceso de apropiación de una tecnología que era mucho más amplia y que entendía distintos momentos, un momento de desarrollo técnico, un momento de regulaciones, especialmente las gubernamentales, un momento de estrategias empresarias, un momento de usos. Y cada momento exigía dispositivos de abordaje específicos. Así que ahí también está la insatisfacción. En lo que dije específicamente en la ponencia, que como dije es contar ese episodio, es un raviolito, para los que no vieron el video, lo que hago es analizar en un registro de meta-investigación un pequeño grupo de investigaciones muy específicas que se posicionan en la perspectiva de domesticación de tecnologías y que analizan como objeto smartphones o aplicaciones de smartphones. Una cosa muy chiquita. Bueno, pero ahí también aparece una cosa de insatisfacción en estos términos. A ver, más allá de la cosa conceptual, una cosa en la definición de los objetos, también habitualmente las investigaciones de apropiación y de domesticación se han focalizado en novedades, en algo que es nuevo, que antes no estaba y que en un momento empieza a estar, o que antes se usaba de una forma y en otro momento se empieza a usar de otra forma. Pero hay tecnologías que ya están muy instaladas. O sea, en la presentación que hizo Renzo, creo que fue el miércoles, hizo un análisis muy interesante de los datos del sistema estadístico argentino y mostró que, que el uso del celular en esa encuesta por personas de 4 años o más es del 84% en Argentina. Y yo tengo que agregar que en la ciudad donde yo vivo, que es una de las 31 que releva esa encuesta, es del 93%. ¿Sí? Prácticamente saturación. Bueno, ¿cómo hace uno para combinar esas dos cosas? El espíritu de ver lo nuevo y cosas que ya están recontra instaladas. Una forma es lo que yo digo es la estrategia de surfear la ola. O sea, es ir corriendo el foco cada vez a cosas más nuevas. Y eso yo lo veo en estas investigaciones. La de 2016 es sobre la domesticación de smartphones. No de teléfonos celulares, de smartphones. La del 2019 es sobre la domesticación de una aplicación de smartphones. Y la de 2020 es sobre la domesticación de una utilidad de una aplicación de smartphones. ¿Esa es la única manera de abordar esta cosa? Y yo espero que no. O sea, a mí me parece que no, porque el riesgo es que cada vez sea más irrelevante el foco. Ahora, ¿cómo imaginamos formas de abordar cosas que están muy instaladas y que son muy relevantes? ¿Y de qué manera la categoría de apropiación nos sirve para eso? Bueno, ahí hay otro foco de incomodidad. Bueno, yo propongo esto, la incomodidad como un eje transversal. Gracias, Luis. Bueno, sigue entonces ahora Martín. Bueno, buenos días, ¿se me escucha bien? Sí. Buenísimo. Bueno, ante todo también los agradecimientos correspondientes a Susana, a Federico, bueno, Jerónimo, a todo el equipo que está ahí detrás de las cámaras. Ya sabemos bien que organizar un evento de estas magnitudes en la prepandemia era bastante
laborioso y ahora ni me imagino lo que debe ser, así que ante todo un agradecimiento y una felicitación porque está saliendo realmente muy muy bien y muy interesante, creo que un panel más interesante que otro, y bueno, como decía Luis, esperemos no descarrilar, no creo que descarrilemos, me parece que quizás hasta podemos ver de aunar varias cosas que se dijeron en los paneles previos. A ver, yo también en este ejercicio de buscar transversalidades, la primera mirada que tuve fue parecida a la de Luis, ¿no? Diciendo, son todas investigaciones que tienen un hilo en común, pero es un hilo que cuesta a veces verlo, ¿no? Por lo menos la primera mirada cuesta un poco verlo y hay que como rever los videos, empezar a trabajarlo. Sobre todo también por los diversos niveles de análisis, ¿no? En los cuales las presentaciones se enfocan. Por ejemplo, en la presentación de Luis, creo que es la única de las 5 que aborda más las cuestiones micro, ¿no? Incluso con una gran frase que era el empoderamiento del micronivel, que me encantó, me la anoté, me la tatué más o menos, ¿no? Las investigaciones de Susana, de Silvia y de Kemly van más a un nivel que a José Luis Fernández le gusta llamar medium, es decir, no a lo macro, pero también a esa instancia entre lo macro y lo micro, ¿no? A ese nivel justamente que conecta esas dos instancias y que permite ver a través de lo macro lo micro lo macro. Y creo que yo fui el que me fui más para arriba, ¿no? Más para lo macro. En este sentido, si Luis, vos estuviste contando la tarde de la cerveza, yo te estoy contando el viaje que estoy haciendo, ¿no? Porque vine aquí a traerles básicamente lo que está en proceso, lo que es el proceso de escritura, una de las partes del proceso de escritura de la tesis, entonces yo te estoy contando el viaje que estoy viviendo. Y también no fui a todo el recorrido previo, pero me pareció interesante también traer la propuesta para charlarla con ustedes. Entonces, el primer, entre comillas, problema que yo tenía cuando empecé a ver las presentaciones, empecé a articular, dije, ok, tenemos niveles de análisis bastante dispares, pero eso en realidad, lejos de ser un problema, es una gran oportunidad y es una gran forma de hacer que esas presentaciones dialoguen, ¿no? Justamente poder aprovechar muchas de las cosas que se fueron diciendo respecto a los niveles medium en torno a esto macro y en torno a esto micro. En este sentido, por ejemplo, ¿no? Cuando la presentación de Susana se presenta a estos programadores, que yo después quiero pedirte el contacto del programador que leyó a Stigler, porque es creo que un hallazgo, nunca había pensado que un programador había leído a Stigler, pero amén de eso, cuando escuchaba a estos programadores y escuchaba las percepciones que ellos tienen sobre qué tremenda que está la cosa, ¿no? Yo justamente decía, qué bueno que está ponerlo en diálogo con la presentación de Luis, ¿no? Que justamente la presentación de Luis lo que viene a decir es, los usuarios no estamos tan dominados, no estamos tan ingenuos. Había una frase de una de las programadoras que la anoté por aquí, que son fácilmente manipulables, ¿no? Justamente lo que viene a decir, lo que viene a mostrar Luis, es que los usuarios no solo tienen agencia, sino que una vez comprendido cómo es el funcionamiento del bicho, tienen la capacidad para poder redomesticarlo. Ojo, muchas veces también el mismo bicho, o sea, la misma plataforma, tiene que tener esa posibilidad de que los usuarios lo redomestiquen con un clic. Pero también están otras posibilidades, que es que esos usuarios, digamos, si tienen la capacidad técnica, creen una nueva tecnología para poder domesticarlo, o piensen lo que hemos llamado la famosa apropiación creativa, ¿no? Los famosos usos no esperados, que intentan hacer justamente una redomesticación, ya no desde el lado de lo técnico, sino del lado de Williams y sus usos sociales, ahí sí. Pero bueno, entonces me parecía que era interesante ver cómo las investigaciones en estos distintos niveles de análisis podían empezar a dialogar y podían justamente mostrarnos, ¿no?, la otra cara de lo que quizás la investigación del otro no alcanzaba a ver en esta. Me parece fantástica la metáfora del zoom, ¿no? Nosotros nos estamos enfocando en algunas cosas y podemos ver justamente cómo los otros, en su propio enfoque, nos complementan un poco el recorrido que venimos haciendo. En este sentido, también me parecía interesante las metodologías utilizadas. Principalmente, bien, Susana recurre a lo que es la entrevista, Silvia y el equipo a una triangulación, ¿no? A las que son las entrevistas, pero también a un uso intensivo de datos secundarios, datos estadísticos, que eso también creo que ayuda a responder una de las preguntas del video de Luis, ¿no? ¿Dónde metemos lo cuanti en todo esto? Y creo que lo cuanti nos puede dar justamente muy buenas herramientas para ver en qué contexto estamos, ¿no? Ver la foto y ver también el contexto de esa foto, o el álbum de fotos, si queremos irnos un poco más a viejas usanzas,
porque es sumamente importante también, como bien decías en torno a la presentación de Renzo, tener en cuenta cómo está la situación, porque la situación, sobre todo con respecto a estos temas de tecnologías digitales, varía y varía rapidísimo. Incluso lo más probable es que esos datos del 94% de uso de smartphones ya estén viejos, ¿no? En este momento que estamos hablando. Seguramente ahora es 95, 96. Entonces también eso requiere, para todos y todas los que investigamos estos temas, una actualización constante que muchas veces incluso hasta es desgastadora, ¿no? Entonces, en ese sentido, concuerdo con que estar persiguiendo el tema nuevo muchas veces también es desgastante, y lo que sí se puede hacer también es no correr detrás del tema nuevo, sino detenerse en un tema, pero sí necesariamente tener en cuenta el panorama, porque ese panorama, al ir cambiando, lo que nos va a permitir ver es cambio en los modos de uso, cambio en los modos de apropiación y también cambio en lo meta, ¿no? Cambio en cómo se investiga. Un poco yo lo que intenté hacer cuando presenté esa genealogía posible, digamos, del asunto de neutralidad, que además, obviamente, me sirve para la tesis, pero una de las cosas que me impulsó detrás de eso no solo era tener más o menos prefigurado los hitos, las regulaciones y sobre todo los movimientos de los actores en torno a eso, sino también los textos, ¿no? Los textos académicos que se escriben en torno a eso. Porque a mí lo que me pasaba es que yo leía un texto que era de 2005 y era radicalmente distinto de un texto de 2010, ¿sí? Entonces decía, yo me puse a preguntar, ¿por qué es esto? Y bueno, justamente porque ese panorama general, ese conjunto de actores que fueron variando, había cambiado, había algo que no coincidía en esos dos actores. Y no era el pensamiento, porque el pensamiento, no sé, la defensa de la neutralidad era la misma. Los hitos base eran más o menos lo mismo. Lo que había cambiado era el panorama, lo que había cambiado también era la percepción académica, pero también en general de la agenda pública, digamos, sobre el tema y sobre las problemáticas del tema. Entonces también en ese sentido es importante, me parece, que para todos estos temas tengamos bien en cuenta todos estos panoramas, porque nos van a ayudar también a ver más o menos dónde estamos. Y en torno a esto, creo que también es interesante, es algo que yo vengo pensando, y sobre todo ahora en pandemia es algo aluciante, y sobre todo cuando salió el documental de Netflix, ¿sí? Perdonen para los que me vienen escuchando en otras charlas, pero lo vengo repitiendo como lorito, que tiene que ver justamente con este panorama. ¿En qué sentido? El panorama yo creo que nos fue cambiando y el 2017, como bien señala Susana, es un parteaguas fundamental entre lo que pensábamos que era ir a Internet y las tecnologías digitales antes y después de Cambridge Analytica. Antes de Cambridge Analytica, nosotros sabíamos que Internet era la esfera de la democracia, era el caos creativo, era las oportunidades, todo lo que siempre pensábamos, con algunos pequeños problemas que nos iban pasando, como Snowden, Wikileaks, o sea, sabíamos que la cosa no estaba tan bien. Pero cuando llega Cambridge Analytica, básicamente lo que empezamos a darnos cuenta es cómo las empresas se apropian de los datos y todo lo que ya sabemos, y que nos retrata Netflix para decirnos yo no lo hago, lo hacen ellos, porque ellos también lo hacen, ¿sí? Pero lo que quiero expresar es que este 2017 y en adelante, lo que uno puede observar en la opinión pública, pero también en nuestras investigaciones, es una mirada de alerta, ¿no? Una mirada de decir, che, ¿qué pasó? ¿No? Veníamos bien y nos encontramos con que está pasando esto. Y que, bien, que haya un documental hoy día que sea, digamos, uno de los más comentados y que se haya mantenido en el top 1 de visualizaciones de streaming a nivel mundial durante un mes, una locura para estos tiempos, implica también que hay una gran preocupación social por el tema. Pero, en ese sentido, vuelvo a repetir que ver el panorama, tener en cuenta en este sentido estos costados macros para enmarcar lo medium y lo micro, nos es sumamente fundamental, porque estamos corriendo el riesgo, no lo digo, digamos, por este encuentro que justamente estamos pensando la cosa en cosa crítica, pero sí en muchas otras investigaciones y también en la opinión pública, estamos corriendo el riesgo de caer en la tecnofobia, de caer en el espanto, ¿no? De caer en pensar que, como decía la programadora Susana, la gente es manipulable, de caer en pensar que ya todo está perdido y bueno, ahora tenemos que jugar, digamos, con el partido perdiéndolo y casi imposible de darnos vuelta. Y ahí es donde yo creo que no solo está bueno hacer un, entre comillas, llamado de atención a, empecemos a matizar un poco la cosa, empecemos justamente a surfear la ola, pero en el buen sentido, ¿no? Porque si no nos vamos a caer de la tabla y si nos caemos de la tabla, nosotros estamos todos perdidos. Y a pensar qué otras cosas están surgiendo, ¿no? La ponencia de Silvia creo que es muy interesante ver cómo, entre comillas, vuelve a tomar notoriedad el activismo pro Internet libre, pro Internet gratuita, etcétera, etcétera, que no es que desapareció.
existía, pero entre los años 2000 y 2020 estaba muy apagado. Todo lo que refiere al software libre, código abierto, todas estas cosas siempre siguieron existiendo, pero pasaban a un segundo plano, ¿no? Dejamos de piratear, pasamos a ver Netflix, dejamos de hacer un montón de cosas para usar las herramientas hegemónicas. Bueno, quizás este es un momento que nos permite pensar, primero a nosotros, que estas alternativas que nunca desaparecieron están, y que justamente si el software tomó el mando, ¿no? Que yo lo matizaría un poquito, pero bueno, está tomando el mando, está en ese proceso, como decía Luis, ver los procesos, no está en el proceso de tomar el mando, ver cómo disputarlo. Y ahí creo que es donde entra tanto las organizaciones de Silvia, que nunca desaparecieron, pero vuelven a tomar notoriedad, sí, en un partido mucho más desbalanceado que antes, porque antes si estaban perdiendo 1-0 con Microsoft, etcétera, ahora están perdiendo 3-1, vamos a ponerlo una referencia conocida, pero también en lo que viene a traernos Cambly, ¿no? En el sentido de pensar en el derecho al algoritmo y pensar en el derecho a los datos, que en realidad el derecho a los datos es un derecho que tenemos, y es un derecho que está marcado en regulaciones. Pero hay que pensar entonces qué problema hay con esas regulaciones, ¿verdad? Si las regulaciones existentes no están dando resultados justamente para poder codificar nuestras relaciones entre sujetos y entre sujetos con objetos y entre objetos y objetos, porque hay que tener en cuenta que esas relaciones también existen, bien, hay que pensar entonces no solo nuevas formas de re-regular eso, y también nuevas formas de pensar esas regulaciones. Porque si las regulaciones siguen siendo simplemente conjuntos de diputados y senadores en algunas comisiones trabajando eso, y vamos a estar en un problema. ¿Sí? Existen otras lógicas que, vuelvo a decir, no son nuevas, pero que no están tan expandidas como por ejemplo las lógicas de gobernanza de Internet, que lo que intentan hacer, ¿no? Es que todos los sectores tengan una cierta palabra en esta forma, no solo de cómo usamos Internet, sino también de pensar los llamados efectos de red, ¿no? Cómo tenemos la posibilidad de apropiarnos de eso y qué derechos nuestros están en juego en torno a eso. El problema es que son formas poco difundidas o mayormente consultivas. Entonces también pensar que esas pueden ser formas posibles para empezar a pensar no solo la forma en que esto se regula, sino también la forma en que esto se produce, ¿sí? Porque nuevamente, y ahí también vuelvo a lo que mencionaba Cambly, que mayormente nosotros no solo no producimos el algoritmo, sino no tenemos forma de saber cómo se produce. Esa es la famosa dicotomía del código cerrado. Entonces, eso ya está. Bien, ahora pensar de ahora en más cómo podemos operar como ciudadanos, pero también como académicos y académicas en torno a actuar sobre eso y sobre todo a reflexionar sobre eso. Y vuelvo a decir, reflexionar de forma crítica, alertados, ¿sí? Pero teniéndole no miedo, sino respeto a lo que está pasando. Respeto justamente para poder operar sin estar tan alarmados. Porque lo que estoy viendo justamente es que muchas veces esta alarma con lo que nos encontramos nos está haciendo que en muchos casos, en lugar de tener en cuenta este panorama para poder situarnos, estamos tan alarmados que decimos para dónde corremos. Y ahí sí corremos el riesgo de caernos de la tabla y en lugar de surfear, estar ahí medio ahogaditos y ahogaditas. Gracias. Bueno, gracias Martín. Le recordamos la presentación de Martín, es la neutralidad de la red, una periodización genealógica posible. Y le damos la palabra a Cambly Camacho de Costa Rica con su presentación ¿Qué datos queremos las mujeres en la industria? Bueno, buenos días. Bastante tempranito para mí aquí en Costa Rica. Quería, bueno, realmente agradecer y realmente me siento muy feliz de estos días que hemos estado en estas conversaciones. Agradecer muchísimo a la coordinación del grupo de trabajo y muy especialmente a Susana y su equipo también, porque ha sido realmente todo un éxito. Creo que la profundidad de las conversaciones ha sido relevante. Entonces, realmente agradezco mucho por los aprendizajes, por los intercambios y por todo lo que ha sucedido estos 4 días. Yo, bueno, se subió tarde el video que hacía mi presentación y por eso, bueno, creo que voy yo más, digamos, a conectar con las propuestas de los diferentes compañeros, compañeras de la mesa. El trabajo que yo presento aquí es un proceso
de investigación, acción comunitaria de base alrededor del tema de la apropiación de los datos. Es un, digamos, trato con eso, es un proceso que venimos trabajando hace 2 años en conjunto con equipos de mujeres que producen software, ¿verdad? Mujeres que trabajan en la industria digital o que pertenecen a la industria digital, incluye estudiantes y también profesionales, ¿verdad? Que a partir de una serie de metodologías que venimos construyendo en conjunto, tratamos de ya no poner el foco de la apropiación en el aparato, sino poner el foco de la apropiación en el dato. Y buscamos, digamos, con este proceso metodológico, no solo reflexionar, digamos, sobre el papel que tiene el dato y tratar de comprender, no solo apropiarse en el sentido de comprender cómo está funcionando esto que en estos momentos es tan escondido, que es el dato, ¿verdad? Y su funcionamiento, ¿verdad? No solo tratar de comprender, sino tratar de reelaborar y regenerar nuevas formas de producir software y también de poder, a partir de nuevos modelos de negocios y nuevos tipos de emprendimiento, generar procesos de apropiación ciudadana del dato. Ese es, digamos, el contexto, es un proceso que venimos desarrollando específicamente en Costa Rica, con muchachas todas, digamos, entre 18 y 30 años, más o menos. Es un proceso continuo de estos 2 años. Lo trabajamos en conjunto con el Centro de Investigación Tasha de la Universidad de Washington, la Web Foundation y en este momento con la Universidad Fraser también de Vancouver. Entonces, nada más, bueno, ese es el panorama, digamos, ¿verdad? Entonces, lo primero que quería, digamos, decir es que cuando yo miré la genealogía que propone Martín alrededor de la neutralidad en la red, paralelamente me parece importante ir reflexionando sobre la ciudadanía digital que se va construyendo en ese mismo paralelo de la construcción de la neutralidad en la red que propone Martín. Yo creo que es muy importante, digamos, conectar todo el tema de la neutralidad de la red y la gobernanza de Internet en general, ¿verdad?, con la ciudadanía digital que vamos construyendo. Y a partir de eso, ir generando y definiendo, bueno, estas son las reflexiones que hemos tenido y que son las que quiero ir compartiendo, ¿verdad? A partir de eso, hemos definido un poquito, como lo mencionaba Martín previamente, que esta ciudadanía digital va teniendo distintos derechos, ¿verdad?, que ya sobrepasan, digamos, realmente los derechos más ya establecidos, ¿verdad? Entonces, en el video y en la propuesta para el día de hoy, yo trabajo sobre 2 derechos nada más. En realidad, nosotros hemos esbozado 8 nuevos, digamos lo que llamamos los nuevos derechos de una ciudadanía digital. Y esbozábamos 2 derechos. El primero es el derecho al dato, pero ya no, digamos, solamente el derecho a conocer los datos, el derecho a acceder a los datos o accesar a los datos, ya no solo eso, tampoco solo el derecho a saber qué es lo que sucede con mis datos en este entorno de sociedad digital actual. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde están los datos? ¿Quién los usa? ¿Cuánto tiempo los almacena? ¿Qué decisiones toma con esos datos? ¿Qué se hacen mis datos? No solo ese derecho, sino ya trascender al derecho de generar mis propios datos, los datos que yo necesito y los datos que yo quiero.
Y digamos, este es el punto donde estamos trabajando o a donde hemos ido llegando en estos 2 años con las muchachas, ¿verdad? O sea, estas muchachas, digamos, que vienen de la industria digital, que viven en la industria digital, que están situadas en ese contexto de la industria digital, ¿cuáles son los datos que quieren, necesitan y quieren construir, digamos? Entonces, un poco en la evolución de ese derecho, ¿verdad? A partir de esto que hemos llamado los procesos de apropiación del dato, ¿verdad? Que es redefinir, comprender qué está pasando con los datos, cómo funcionan y rediseñar los datos desde una ciudadanía digital. Al derecho al dato lo viene acompañando el derecho al algoritmo, ¿verdad? Que el derecho al algoritmo ya no es solamente el derecho a saber qué decisiones están tomando los algoritmos por mí, o sea, cuáles son las decisiones que están tomando este aparato cultural tan tremendamente escondido y escondido e incomprensible que son los algoritmos. Como ciudadana, como ciudadanía digital, no solo el derecho tengo el derecho a saber qué decisión está tomando el algoritmo, sino que venimos construyendo con las muchachas procesos participativos de construcción de los algoritmos, de tal forma que la ciudadanía hacia la que está dirigida, digamos, esos algoritmos puedan participar y definir las decisiones que toman los algoritmos para que ellas posteriormente los integren dentro de sus procesos de desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, digamos, trabajamos sobre esos 2 derechos. A mí esto de alguna manera me conecta con Luis Sandoval, ¿verdad? En términos digamos, de cómo, bueno, el ciclo que Luis presenta a partir de la revisión de literatura del proceso de apropiación, en este caso de los móviles y sobre todo de las aplicaciones, pero ¿cómo se hace este ciclo cuando hablamos de los datos, verdad? O sea, ¿cómo se hace ese proceso de apropiación cuando conversamos de los datos a partir de la elaboración de metodologías, verdad? Ciudadanas de apropiación de los datos, de construcción, de comprensión de los datos y de construcción de los datos. Las muchachas escogieron trabajar a profundidad 3 procesos. Uno que refería a comprender en sus propias comunidades el uso y acceso de Internet. Digamos que pues es algo que ya venimos trabajando hace bastante rato. El segundo tema que ellas decidieron trabajar a partir de este proceso de apropiación de datos fue el tema de la permanencia o deserción de las carreras tecnológicas, ¿verdad? Para hacer un comparativo entre hombres y mujeres, ¿verdad? Porque este proceso, al venir de las muchachas, tiene un enfoque de género bien importante. Y el tercero, digamos, refiere a la calidad de vida de las personas trabajadoras en la industria digital. Entonces, tomando este caso específico de la calidad de vida de las personas en la industria digital, y aquí me conecta un poquito con Silvia, ¿verdad? En términos del ecosistema digital, pero ellas, digamos, interesadas en la construcción y en la apropiación del dato, en la calidad de vida de las personas que trabajan en la industria digital, porque tienen la hipótesis de que hay una gran diferencia en la calidad de vida de hombres y mujeres en la industria digital. Trabajamos en un proceso entonces de lo que estamos llamando apropiación del dato, ¿verdad? Que por un lado significa conocer obviamente qué datos ya existen alrededor de esto y darse cuenta que los datos que existen alrededor de esto no vienen de los referentes que les resultan interesantes, o sea, no responden las grandes preguntas que ellas tienen, digamos, ¿verdad? Y por otro lado,
darse cuenta que hay una serie de datos basados en el Big Data, analizados por ciencia de datos, ¿verdad? Que otras personas conocen, pero ellas no conocen y refieren a su vida como personas incorporadas en la industria digital. Entonces, el primer paso de este proceso metodológico es darse cuenta que los datos que existen no me responden las preguntas y que los datos que sí existen no me pertenecen, a pesar de que yo vivo en este espacio y tengo preguntas. Entonces, a partir de esto, se desarrolla un proceso de metodológico de construcción de datos, de reelaboración del dato, ¿verdad? A partir de las preguntas de las mujeres en la industria digital y de la preocupación por su calidad de vida, que pone adelante, digamos, ciertas categorías que no han sido, digamos, trabajadas por lo menos desde la industria ni desde los datos hasta este momento, ¿verdad? No voy a detallar como las categorías porque más bien quiero ir conectando un poquito, ir cerrando también. Entonces, y con esto, ¿verdad? Posteriormente, la segunda parte de la investigación está relacionada con los dispositivos para la captura de datos. O sea, ¿qué dispositivos utilizamos para recoger esos datos que queremos generar? Dispositivos tecnológicos, de tecnologías digitales, software específicamente en este caso, ¿verdad? Pues ellas son productoras de software. De tal forma que, por un lado, digamos, se utilice la producción de software desde el enfoque feminista que ellas proponen, ¿verdad? Como ya, digamos, previamente a esta investigación habíamos trabajado ya sobre el enfoque feminista de la producción de software. Entonces, basados en esos principios que se habían construido previamente, ¿cómo ahora podemos hacer un dispositivo de software que capture esos datos que son los que nosotros queremos? Esto conecta de alguna manera también con Silvia en términos de los modelos de negocio, los tipos de emprendimiento que ellas generan a partir de esta reflexión sobre la apropiación de los datos. Los software, digamos, son de alto nivel en captura de datos. Por ejemplo, en el caso de calidad de vida, lo que se está desarrollando es software de gamificación, o sea, del uso de teoría de juegos para recuperar los datos en las diferentes personas, hombres y mujeres, que trabajan en la industria digital a partir de un software de gamificación, ¿verdad? Que tiene una serie de principios de transparencia del dato, etcétera, ¿verdad? Para poder recuperar los datos que ellas quieren, que consideran que conectan con su realidad, ¿verdad?, de mujeres de la industria tecnológica. Entonces, de alguna manera, resumo con Martín mi reflexión en su evolución de la neutralidad en la red está relacionada con la transformación de esa ciudadanía digital y sus derechos. Con Susana conecto en términos de la reflexión sobre las mujeres que producen software y sus propuestas propias, ¿verdad? Y con Silvia conecto alrededor de este tema de generar nuevas empresas y nuevos emprendimientos, ¿verdad? Dentro de un ecosistema digital que no apoya estos emprendimientos de otras propuestas y otros modelos de negocios. Con Luis conecto en el tema de apropiación, que en este caso cambia el foco hacia la apropiación de los datos y no necesariamente de los dispositivos. Y con eso cierro y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Kemly. Entonces, seguimos ahora con Silvia Lago Martínez y su presentación Innovación y Tecnologías Digitales, un estudio sobre emprendedores y organizaciones innovadoras en Argentina. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, comparto con mis colegas el agradecimiento y las felicitaciones al equipo organizador de este evento, especialmente a Susana, que ha trabajado intensamente toda la semana y ha salido todo
verdaderamente estupendo. Tenemos que pensar en el encuentro de la RIAD del año que viene. Bueno, ya con este parámetro tenemos que poner el nivel muy, muy alto para el próximo año. Bueno, además es un gusto estar acá. Bien, a ver, comentarios, puntos de conexión entre las presentaciones. Si bien son heterogéneas, yo encontré bastantes puntos de contacto. Me pareció muy interesante la propuesta de Luis de la incomodidad como eje transversal, ¿no? Intentar pensar en la apropiación como procesos, en nuestro caso fundamentalmente enmarcados en distintos tipos de factores. O sea, es prácticamente imposible, o nos resultó prácticamente imposible repensar la apropiación, en este caso particular, que son en realidad innovadores, que pueden ser emprendedores o no, y organizaciones innovadoras, y tener en cuenta que el contexto en realidad influye de manera decisiva en todo este proceso de la toma de decisiones. En este sentido, es muy interesante el trabajo de Luis, porque realmente hace esta mirada que tiene que ver cómo se va, en lugar de ampliando la mirada, se va focalizando de manera micro, pero en realidad nosotros rescatamos esta mirada de Silverton que vos citás, en términos que la familia ocupa efectivamente un papel muy importante, la familia, la cultura, el contexto, la educación, en todo lo que tiene que ver con estos procesos de apropiación, creación e innovación que le llamamos nosotros, pero bueno, es solo uno de los aspectos. O sea, en lugar de ampliarse la mirada a otros componentes, en estos casos que vos mencionás, por supuesto, se van disminuyendo y se van mirando como la aplicación, ¿no? Una cosa muy chiquitita que nosotros no nos detuvimos, y ahí coincido con lo que planteó Martina acerca de que estamos intentando por lo menos abarcar un nivel medio de análisis, no macro análisis, pero sí intentarlo hacerlo, y conectando mucho con los datos secundarios que Luis también menciona al final en sus reflexiones acerca de la importancia del uso de datos cuantitativos, que también en algún momento Rosalía en otro panel dijo mapas indispensables acerca de la recuperación de los datos secundarios, ¿no? Como tener estos marcos sin los cuales es muy difícil efectivamente poder tratar de dilucidar algunas cuestiones. Aparte, esta cuestión de el curso de vida, en la investigación que vos mencionás en segundo lugar, y la siguiente, con las elecciones construidas, inclusive la cita al trabajo con Roxana, ¿no? Porque son todas cuestiones que aparecen, pero ninguna desconectada de las otras, es decir, estamos pensando en que las elecciones y las oportunidades, en el caso particular que estamos observando a emprendedores de la cultura digital, innovadores de la cultura digital y de las organizaciones sociales también, el tema de las elecciones y las oportunidades aparece fuertemente, y también de alguna manera el curso de vida, porque, a ver, no nos olvidemos, y está el repaso de Susana acerca del estudio de la cuestión conceptual, y luego las investigaciones empíricas sobre el proceso de apropiación. No nos olvidemos que efectivamente ha ido cambiando en el transcurso de tiempo nuestra mirada, ¿no? Inclusive nosotros mismos, cuando empezamos con esta investigación en particular, focalizábamos en jóvenes fundamentalmente, por esta cuestión de innovar en tecnologías digitales, que parecía muy apropiada en nuestras hipótesis iniciales en términos de jóvenes con altos niveles educativos o medios niveles educativos y con un contexto familiar, cultural, pero esto está más ligado a los procesos de vida y no a etapas generacionales vitales, digamos. Pero bueno, es una cuestión para seguir indagando. Con el proyecto de Susana, en realidad aún encuentro, no sé si más puntos de contacto, porque el trabajo de Luis es de naturaleza ensayística, digamos, entonces creo que la cocina de la investigación de lo que fue tu trabajo sobre smartphone y demás, no la contaste justo ahí, pero
Porque, bueno, Susana hace un interesante desarrollo, recorrido histórico de su propio devenir en la investigación y con su equipo, y digo, acá la cuestión de los años 90 en la construcción de categorías para el estudio de apropiación realmente ha sido valiosísima, por lo menos para nuestro equipo, ¿no? Porque a partir justamente de los trabajos de ellas, algunos otros colegas también, pero fundamentalmente que nosotros empezamos a enfocar un poco la mirada, así que yo creo que ha sido verdaderamente un puntal muy importante para investigaciones posteriores. Muy interesante, bueno, la cuestión yo creo que aparece fundamentalmente, sobre todo en los 3 trabajos, Luis, Susana, el mío, Martín, bueno, yo dirijo su tesis, por lo tanto conozco también que ha trabajado de manera cualitativa, observaste estas cuestiones de las prácticas subjetivas, pero también objetivas y materiales para la apropiación de tecnologías. Me parece que es algo bastante compartido, ¿no? O sea, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, cuestiones que tienen que ver con las representaciones o los imaginarios, fuertemente en el caso que estamos observando nosotros, porque ahí intervienen los medios, intervienen muchos actores complejos que despliegan algo que Susana también dice respecto de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que se cuelan en el lenguaje cotidiano, y esto es muy fuerte, ¿no? El emprendedor, el éxito, la única manera de proyectarse en el futuro, etc. Hay una influencia muy, pero muy fuerte ahí. Entonces, la cuestión de la ciencia y la tecnología yo creo que aparece fuertemente, sobre todo en el trabajo también de Martín, donde él plantea la primera etapa, o la segunda, no recuerdo, no, la primera, ¿no? La comunidad académica como actores importantes. Entonces, yo reflexionaba en estos términos como efectivamente la comunidad académica tuvo una puntal muy importante para el activismo digital, ahora se denomina activismo digital, fue cambiando de denominación, ¿no? Porque antes era movimiento de software libre, ahora es activismo digital. Tuvo una fuerte impronta, pero lo interesante, y esto conecta con lo que decía Kemlin ahora, que el accionar de las organizaciones sociales innovadoras actualmente ya no es solo la academia, ¿no? Y hay lo que pudimos observar es que efectivamente hay como una generación, que es absolutamente lógico que así sea, que con distintas experticias y de distintas ciencias, en general con altos niveles educativos, no convengamos, o medios niveles, eso permanece, pero que puede desarrollar innovaciones tecnológicas en las cuestiones sobre todo de vigilancia digital, lucha contra las noticias falsas y la infodemia, ahora particularmente en este periodo de la pandemia, y el activismo de datos, que también lo mencionó Kemlin, que me parece muy, muy importante, porque hay una fuerte movida que es heredera del movimiento de acceso abierto, ¿no? Del acceso libre, de las ideas de lo que se denominó la cultura digital, que tomaba los mismos principios que el software libre, ¿no? Tomaban los principios y los extendían a la cultura. No es que todos estos movimientos o acciones hayan desaparecido, sino que se han ido acumulando, ¿no? Hay una memoria colectiva que se va enriqueciendo, y hoy en día encontramos una esfera interesantísima de organizaciones que tienen un desarrollo innovador de las tecnologías, o sea, están en una etapa posterior, y que incluyen, no solo, siempre hay gente que viene del área de las ciencias que son capaces de diseñar un software, pero se va extendiendo, y eso aparece como un fenómeno interesante que explota en la pandemia por la necesidad de asistir y de cooperar a resolver y a transformar cuestiones que estaban apareciendo fuertemente. Ahí conecto con lo que dice Kelly acerca de la ciudadanía digital y de la lucha por una Internet no solamente democrática, sino como un derecho humano, que es más que ser un servicio público y esencial, ¿no? Este concepto es mucho más abarcador que eso. Y una cuestión que me pareció sumamente interesante de los entrevistados de Susana, que me pareció
no sé si me lo perdí yo o que no mencionaste de dónde provenían, y eso es una pregunta, me dio la impresión de que venían de la academia, no de la empresa particularmente. Y la cuestión de género, porque que lo menciona obviamente Cambly porque es la base de su trabajo, pero solo para detallar alguna cuestión que tiene que ver con, que no está dicha en el video, en los hallazgos de nuestra investigación, la organización de mujeres de sectores de la actividad, es decir, del área de publicitarias crean organizaciones para obtener un lugar igual a los hombres en su desempeño laboral, porque trabajan en el área de publicidad digital y sin embargo cobran la mitad que cobran los hombres o son tratadas de manera diferencial, pero también están las de sistemas, mujeres organizadas para que las mujeres y comunidad LGTB también incorpora, pero bueno, que justamente para empoderar a las mujeres en el ámbito del área de sistema. Economía Feminista, que es una organización súper interesante porque hace un activismo en temas de economía, pero social, educativo también, por el rol de las mujeres. Digo, el tema de género aparece fuertemente. Es una discusión que ya viene desde hace mucho tiempo, cuando una de las entrevistadas dice, bueno, las mujeres siempre estamos catalogadas como que nuestra orientación tiene que ser las ciencias humanas y sociales, y bueno, eso es así, es históricamente así, y tiene que ver no solo con el modelo patriarcal, sino el modelo cultural que se transmite y demás. Y por último, y para ir cerrando, me parece que conectando con Martín, yo comparto, y también ahí tiene que ver con un entrevistado, el tema de la tecnofobia, que alguno de los entrevistados mencionó con que había una paranoia, pero que había fundamentos para ello. Y efectivamente coincido en este punto. Creo que la construcción de la ciudadanía que mencionó Cambly también es un interesante contrapeso a repensar también un poco la paranoia y el estrés que produce estar permanentemente atento a las situaciones de vigilancia, más allá de los acontecimientos mundiales que se dan en la esfera fundamentalmente de Estados Unidos, pero en Europa también, y que moviliza la cuestión de las regulaciones, que ese es otro tema que no voy a abordar porque no me da el tiempo, pero que también aparece en nuestra investigación como factor fundamental. Y por último, a ver, cuestiones que plantea Martín acerca de, bueno, cuando él cierra dice que Internet, el debate define cómo funciona o cómo van a ser usadas, apropiadas y reguladas las tecnologías. Y ahí, algo que está en la última parte de la presentación del video, que tiene que ver con la industria local, los proveedores de servicios y contenidos locales de la industria cultural y creativa, pero fundamentalmente cultural, la importancia de las regulaciones para estos sectores, porque efectivamente, si bien son empresas muy chicas, algunas microempresas de radio, de podcast, de televisión, de desarrollos de diseño, etcétera, si no existe alguna regulación, las grandes corporaciones no permiten que haya nichos de mercados para los desarrollos locales, con la consiguiente dificultad que tiene para inclusive la generación de trabajo en nuestro país, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sil. Le damos la palabra entonces ahora a Susana Morales con la presentación del software Tomó el Mando. Ahora vamos a disputarlo. Bueno. Bueno, la verdad que un placer poder haberles escuchado, un placer ser la última en este punto, porque, bueno, me permite hacer algo que en cierta forma está un poco desplazada de la consigna, ¿no? Que era ver cómo están articulados los trabajos del resto de la mesa con la propia presentación, y en este sentido, digo, me parece que escuchándolos y escuchándoles a cada uno, en lo que se conecta, y yo me fui haciendo algunas notas,
es justamente en esto que planteó Luis al principio, ¿no? De, bueno, por un lado, la incomodidad respecto a cómo el proceso de nuestra red fue como de alguna manera tomando distintos enfoques, objetos de estudio, miradas, preguntas y bueno, y incomodidades. Esta metáfora también del zoom, ¿no? De tomar la foto y poner la mirada en uno u otro lado, ¿no? Y en este sentido, me parece que nosotros como red y como grupo de trabajo ahora, ¿no? Hemos ido haciendo un recorrido que al mismo tiempo de investigar y relevar los microprocesos, primero que tenían que ver con los usos, ¿no? Los procesos de más micro, los usos que las personas hacemos de las tecnologías, también nos preocupamos por producir teoría, por recrear metodologías, ¿sí? Y por proyectar las investigaciones en procesos de activismo, por decirlo de alguna manera, o de intervención social y demás, ¿no? Entonces, en esta línea, en este punto de la cuestión de producir teoría, me parece que hemos dado como saltos cualitativos muy importantes y que yo creo que en este momento estamos en condiciones como de como de decantar y de condensar algunas de esas cuestiones, ¿no? Y voy a tomar entonces primero esto que planteó Luis, la idea de los momentos en el proceso de apropiación, ya pensando justamente en el proceso más amplio, más ampliado, no el proceso, el momento en que la tecnología se encuentra con el objeto, sino desde el momento en que el objeto es construido, ¿no? Hasta que llega a los y las usuarias, ¿sí? Y entonces allí no puedo dejar de recordar y de hacer mención bueno, la tradición de la eh, Escuela de Birmingham, de los estudios culturales, ¿no? Cuando hablan justamente de la necesidad de esta mirada de el proceso de producción como de mensajes y de cultura más completo, ¿no? La producción, la circulación, y la apropiación propiamente, ¿no? A lo que se puede agregar una otra mirada, ¿no? Que podríamos decir más multidimensional en términos de la interdisciplina, ¿no? Es decir, mirar todo ese proceso, pero desde ciertas miradas disciplinarias, ¿no? La economía, la sociología, la comunicación, la filosofía, la psicología, etcétera, ¿no? Y ahí es donde esta mirada más interdisciplinaria o multidimensional es lo que yo en algún momento, en algunos de los artículos de la red, ¿sí? En las ponencias, había denominado como esta mirada como más paradigmática, ¿no es cierto? O sea, pensando justamente, en realidad, que esta mirada más multidimensional en el fondo nos remite a los distintos momentos del proceso de apropiación, pensado también como en esta tensión, que da nombre de alguna manera al encuentro, que es quién se apropia de qué, es decir, la apropiación mirado en términos más globales, tanto lo micro, lo meso y lo macro que señalaba muy bien también Martín, merece ser analizada desde también distintos ángulos, ¿no? Y justamente a esa complejidad se le agrega una más que tiene que ver con el predicado de nuestro grupo de trabajo, ¿no? El sujeto, la apropiación de tecnologías digitales y el predicado, e interseccionalidades, ¿no? Es decir, no solamente los momentos, no solamente las miradas interdisciplinarias, no solamente las dimensiones de lo micro, lo meso y lo macro, sino también eh, cómo estos procesos están atravesados y condicionados y modelados con resultados diversos según la edad, el género, la raza, la cultura, etcétera, ¿no? Una otra complejidad y una otra transversalidad
la cuestión más contextual, una mirada situada, o sea, pensar en una mirada situada, es decir, lo contextual tanto en términos de lo temporal, ¿verdad? De esto que bien decía Silvia, a lo largo del tiempo, como que, bueno, también tanto los procesos propios de producción de tecnología como las maneras en que los y las usuarias nos vamos apropiando y cómo se va, digamos, permeando en los distintos ámbitos de las sociedades, eh, es diverso. Entonces, según el momento en el cual nosotros estamos mirando la foto, va a tener más luz, menos luz, etcétera. Y también en relación a la cuestión de lo territorial, ¿no? Y aquí me parece que lo territorial en dos sentidos, tanto lo que tiene que ver específicamente con lo físico, los países, los lugares, la urbanidad, la ruralidad, como lo territorial en el sentido que lo plantea Roxana Cabello, ¿no? Del ambiente, del territorio, es subjetivo, el territorio, el ecosistema, que de los cuales también hablan Silvia y el equipo, la tecnósfera, ¿sí? Y una otra cuestión que me parece importante como, y creo que se podría llegar a ser como el punto de inflexión, de quiebre o de articulación, es el posicionamiento desde el cual nosotras como investigadores podemos mirar estos procesos desde estas transversalidades que acabo de mencionar, ¿no? Y que tiene que ver, o sea, si nos posicionamos justamente en el lugar de la apropiación o en el lugar de la domesticación, que es lo que planteaba también muy claramente Luis, ¿no? Es decir, como que hay una diferencia en este sentido, bueno, esta categoría o esta idea de domesticación que proviene de algunos investigadores intelectuales de los estudios culturales, también ha sido apropiada, entre comillas, por el mercado, ¿no es cierto? Entonces, se han producido muchísimas investigaciones utilizando estas categorías, ¿verdad? Más bien para esto, para eficientizar la producción y la instalación que el mercado quiere hacer de determinados productos, ¿no? De la comunicación y la tecnología, ¿no? Entonces, digo, nosotros creo que como red de investigadores, lo hemos dicho en cada uno de los encuentros en los cuales hemos desarrollado, nos paramos desde el lugar de la apropiación entendida como resistencias en un punto, ¿no? ¿Y por qué resistencia? Porque también no hay que pensar en una mirada, si bien no en una mirada apocalíptica, pero tampoco ingenua, y como esto que decía Martín, sí, venimos perdiendo por goleada. No quiere decir que nos vamos a rendir, pero tampoco hay que dejar de reconocer que venimos perdiendo por goleada. O sea, y entonces en este reconocimiento, cualquier cosa que nosotros podamos decir, ojalá fuera distinto, pero en realidad no lo es. Cualquier cosa que nosotros podamos decir o hacer es desde el lugar de resistencia, del lugar del consumidor, no en términos del mercado, sino en términos de Michel de Certeau, ¿no es cierto? O sea, de quien puede desplegar tácticas y no desde quien puede proponer estrategias, ¿no es cierto? Entonces, en este punto, o sea, realmente yo quiero insistir en dos cosas y es una invitación. O sea, por un lado, quiero insistir en esta, digamos, postura que vengo sosteniendo y venimos sosteniendo con el equipo desde hace muchos años, de esta concepción de la apropiación en relación a que se refiere a las prácticas a través de las cuales las personas, habiendo tomado nota, registrado, ¿no?, los condicionamientos que las tecnologías generan, ¿sí? No obstante ello, decidimos tomar las tecnologías para aumentar nuestros márgenes de autonomía, tanto respecto de las propias tecnologías como de otros proyectos de transformación social, ¿no es cierto? Entonces, dicho esto, y yo creo que en un punto, o sea, esta idea de apropiación que puede sonar probablemente, y en esto
Luis siempre ha sido, o sea, o en algunas veces ha sido crítico, y yo misma, cada vez, bueno, no solamente él, mucha gente, y yo siempre he defendido de alguna manera esta cuestión, en el sentido quizás no de plantear que si la apropiación no se produce de esta manera, no es porque no haya apropiación, no, es una apuesta, es un posicionamiento y una apuesta política hacia dónde queremos, o qué pretendemos, o qué promovemos, o qué queremos que, que con nuestros trabajos se pueda generar, ¿no? En términos de apropiación. Es entonces decir esto por un lado, ¿sí? Porque si no, de nuevo, y me remito nuevamente a esta cuestión de los estudios culturales y los estudios de recepción, que siempre fueron en los últimos años fundamentalmente criticados, en el sentido de que tanto por una debilidad metodológica como por un eclecticismo, ¿no? Que hace que esas investigaciones puedan ser perfectamente utilizadas, y es más, de manera intencionadamente utilizadas para eficientizar la acción del mercado, y por lo tanto esto se parecían más a estudios de mercado que otra cosa. Bueno, nuestros estudios tienen una impronta que no tiene que ver con eso, y entonces, digo, defender el valor que tiene nuestros trabajos, ¿no? Y lo digo porque en realidad también hay otros espacios en los cuales, espacios académicos digo, en los cuales también se analizan cuestiones que tienen que ver y se desarrollan investigaciones que tienen que ver con los usos de las tecnologías o la producción de tecnologías, etcétera. Pero bueno, no es desde este lugar en el cual siempre desde la red y desde el GT hemos defendido. Finalmente, la otra cosa que quiero decir, la cuestión es que también vengo diciendo con mucho énfasis y también con muchas críticas, la cuestión de la mirada paradigmática, ¿no? En el sentido de que, de alguna manera, lo que estoy diciendo solamente, y en todo caso ni más ni menos, es también como de darle forma a esta idea de mapa, o a esta mirada, o a esta idea de la cámara de Luis, ¿no? Con el que comenzó, es decir, bueno, nosotros tenemos que construir esa cámara, o construir la mirada de esa cámara, no sé, cuál sería la mejor metáfora, pero de lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de decir es que estamos desde el punto de vista de la producción de la economía en el capitalismo en un momento histórico diferente, bueno, ya se sabe, la cuarta revolución, etcétera, etcétera, pero quienes producen tecnologías hablan del paradigma digital. Entonces digo, nosotros realmente no contrarrestar, sino como contrapartida, la mirada teórica, epistemológica, metodológica respecto de esta etapa, ¿no? que tiene en el paradigma digital de la producción de tecnología el eje vertebrador, bueno, como contrapartida, digo, ofrecer una mirada paradigmática respecto de estos procesos, ¿sí? Lo último, y esto también tiene que ver con esto que planteaba Silvia, ¿no? Una cuestión de época, las nuevas generaciones, ¿no? Y en esto la cuestión de la pandemia, que impone de alguna manera también otra bisagra, ¿no? Es decir, se han acelerado profundamente los procesos que nosotros venimos investigando, analizando, registrando desde hace tiempo, y yo creo que en este momento como de condensación, las nuevas generaciones, las generaciones de jóvenes actualmente, o sea, me parece que están empezando como a producir miradas quizás más a tono con lo que nosotros y nosotras venimos como
teniendo y promoviendo desde nuestros espacios, ¿no? Una mirada más cautelosa respecto a las tecnologías. Y así como en otros ámbitos del consumo, en el consumo de los alimentos o en el consumo de la moda, o etcétera, yo al menos quiero creer que se está de alguna manera difundiendo y contagiando una mirada más cautelosa respecto de las tecnologías, hasta qué punto, digamos, nos facilitan y nos empoderan, o hasta qué punto, por el contrario, obstaculizan esos procesos de autonomía, ¿no? Voy a dejar acá por el tiempo, pero hay algunas preguntas o algunos comentarios que quedaron en relación a la investigación que cuando quieran se los comento. Bueno, gracias Susana. Entonces vamos recuperando las preguntas. Hay algunas discusiones que ya están en el chat. La primera que nos llega es si podríamos hablar de una apropiación desde el diseño del objeto tecnológico digital. No sé si quieren repetir el orden o van levantando la mano. Ahí está, arranca Luis. Esto está buenísimo y no nos va a alcanzar el tiempo ni a palos. Entonces yo quiero aprovechar para, desde algo que dijo Susana, una de las últimas cosas que dijo, que es el tema del posicionamiento, además de la pregunta que planteó Romina, plantear dos preguntas yo. Así que prepoteo y las planteo. Una es para Susana, perdón, una es para Silvia y otra es para Martín. Empiezo por la de Silvia. Hago las dos y creo que ya no hablo más. A ver, yo sospecho algo de lo que me va a decir, pero bueno, quiero corroborar la hipótesis. Si yo me levanto un día en mi versión más cínica, lo que diría respecto a la cosa que presentó Silvia es, a ver, mi mamá diría, pero esto no es una engaña pichanga. O sea, no se trata en realidad de que un capitalismo periférico, por lo menos el argentino que está en crisis, no tiene capacidad de darle respuesta, de ofrecerle puestos de trabajo decente a un sector que tiene expectativas altas, y entonces genera un discurso y una propuesta, les hace creer que van a ser Mark Zuckerberg para que se dejen de joder por un tiempo mientras se gastan la herencia de la abuela. ¿No es eso? Bueno, eso le preguntaría a Silvia. Y en el caso de Martín, o sea, Martín habla o sea, el tema es la neutralidad en la red. A ver, si uno sale con un micrófono a la calle y pregunta, ¿usted quiere que las redes sean neutrales o sean parciales? La gente responde, quiero que sean neutrales. Pero no está muy claro de qué se está hablando. O sea, la neutralidad está en el nivel del dato, del tráfico de datos. ¿Qué quiere decir en concreto la neutralidad? Bueno, quiere decir que en una red, si tenemos 3 usuarios, un usuario está haciendo una llamada de emergencia porque tuvo un accidente, el segundo usuario está haciendo su tarea escolar y el tercero está aburrido y está consumiendo pornografía, la red no discrimina y entonces le asigna el mismo tipo de recursos a los 3 usuarios. Eso es la neutralidad 100%. Como Martín dijo, en las situaciones de emergencia la neutralidad se deja de lado. O sea, en todos los países habrá pasado. Este año con la pandemia, por lo menos en Argentina, se hizo un acuerdo con las operadoras de telefonía para que el acceso a los dominios edu.ar no consuma datos de los planes de los abonos de los teléfonos celulares. Bueno, eso es estrictamente zero rating. O sea, está en contra de la neutralidad. Entonces, la pregunta para Martín es, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta el riesgo de lo que en la jerga técnica se llama jardín vallado, que él también menciona, y que en los datos de Silvia al final de la ponencia aparece, o sea, aparece como peligro, bueno, teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta cuál es nuestro posicionamiento, que también sostuvo Susana, ¿no? Como red, como grupo, o sea, un posicionamiento a favor de un uso democrático y progresista de las redes y de Internet. ¿Cuánto de neutralidad es lo que hay que defender? ¿La neutralidad pura 100% o matizada? Y si es matizada, ¿con qué matices? Bueno, eso.
Silvia, ¿alguno quiere aportar al comentario de Luis? No, yo solamente una cosa muy cortita en relación a la pregunta para que no quede, y en todo caso después Luis contestan las preguntas de Luis. Si es posible la apropiación desde el momento de la producción de tecnologías, claramente, o sea, en realidad eso sería lo deseable, y creo que el grupo de trabajo de Costa Rica, Sulabatsu, con Kemli coordinando y demás, es en cierta forma un ejemplo de ello, y no es el único, pero digo, realmente entiendo que debería ser la tendencia, lo esperable, y de hecho hay muchísimas experiencias, insisto, en el mundo respecto de eso, ¿no? No sé si querés complementar eso, Cami, pero creo que básicamente es esto, ¿no? Sí, yo muy rápidamente. A ver, yo creo que nuevamente con el tema de dónde hemos puesto la mirada, ¿verdad? En algún momento creo que, digamos, años 2010, la mirada del tema de apropiación tecnológica, apropiación de tecnologías digitales estuvo mucho en comprender cómo la ciudadanía, las comunidades adoptaban, digamos, los dispositivos que producía, ¿quién? Pues la gran empresa, ¿verdad? Sí. Yo creo que las últimas propuestas trabajan mucho en la generación, digamos, de la apropiación desde el diseño, como decían, ¿verdad? Entonces empezar a generar dispositivos, y no solo me refiero a físicos, ¿verdad? No solo a hardware, sino dispositivos de software, ¿verdad? Con enfoque de apropiación desde el diseño mismo, ¿verdad? Y ahora, pues entonces trabajamos mucho más en el tema de la domesticación de los datos o apropiación de los datos, o sea, en el diseño del dato apropiado, para decirlo de alguna manera, o domesticado desde la construcción del dato justamente. Entonces sí, yo creo que más bien esa es una postura, digamos, ¿verdad? Que por lo menos desde nuestro punto de vista es relevante, ¿verdad? O sea, trabajar el tema de apropiación o domesticación, como le dice Luis, del dispositivo, del software, del dato, desde el diseño mismo, con, por un lado, ciertos principios éticos que se deben definir colectivamente, y por otro lado, cierto modelo de negocio que debe también definirse previamente. Y yo quiero insistir aquí mucho, y conectando un poco con Silvia, en el análisis de los modelos de negocio, de los dispositivos, del software y de los datos, porque eso está en el corazón del tema de la apropiación o domesticación. Entonces, nada más rápidamente contestando por ahí. Bueno, si quieren, acá tenemos otra cosa. Sí, Martín, por favor. Sí, no, es que... No sé si querés vos, si no, primero, Silvia. No sé si tenías otra pregunta, Fede, por ahí formulala, y ya cuando vamos contestando. Tenemos un pequeño debate acá en YouTube sobre si las tecnologías se adaptan a los usos humanos o si los humanos se adaptan a las tecnologías, que me parece también muy interesante, ¿no? Ok. Bueno, no sé, si quieren comienzo y te dejo después, Martín. A ver, la pregunta esta que hiciste, Luis, en realidad nuestra hipótesis original en la investigación tenía que ver con esto, ¿no? Es decir, un modelo neoliberal que baja la consigna del emprendedorismo en términos de resolver lo que denominan los cambios en la naturaleza del trabajo, digo, por decir desde la mirada neoliberal, ¿no? Desde otra mirada sería la precarización, la flexibilización, el descargar en el trabajador los riesgos y ninguna de las ventajas, o sea, un modelo de trabajo, de relaciones laborales más que de trabajo, que efectivamente se está desarrollando y que se ha desarrollado con mucha crudeza en los últimos años en la Argentina.
además de esto, por las condiciones socioeconómicas que tenemos, como capitalismo periférico que vos mismo mencionaste. Pero sí observamos, esto en parte es cierto, pero también es cierto que existe un conjunto de jóvenes y no tan jóvenes, por eso lo de los ciclos vitales también lo quiero poner en suspenso, porque cuando empezamos la investigación y buscábamos, empezábamos a hacer nuestra metodología para entrevistar a desarrolladores, lo que sí es cierto, esta imagen de Zuckerberg o Galperín, en todo caso local, que, ¿no?, como figura de éxito, máxima figura de éxito, tenía una importancia en los jóvenes y en los no tan jóvenes. Tampoco digo no tan jóvenes, me refiero a personas que tienen entre 30 y 40 y pico de años, no solo los recién egresados del colegio secundario, los universitarios antes de los 25 o 26 años, que también existe. Pero sí la creciente oferta y demanda de bienes y servicios culturales que podían desarrollar estas personas, todas de manera colectiva. Otro de los hallazgos es que no existe ese inventor solitario, esa figura que estamos acostumbrados a ver, que solito diseña algo y que después se transforma en un éxito, en un gran modelo y demás, sino trabajos fundamentalmente colectivos, que tendían a ocupar determinados nichos de mercado, porque precisamente por ser un capitalismo periférico también había cierto tipo de oportunidades para generar pequeños negocios en el ámbito de la cultura digital. O sea que, si bien es cierto que este modelo que está en el discurso dominante, tanto del gobierno, sobre todo el gobierno de Macri, y sobre todo venía del gobierno de la ciudad, que tiene ya 10 años de así fuerte, no es que no exista el emprendedor, la figura desde Schumpeter hace un siglo hasta ahora ha estado existiendo, solamente que ha cambiado la mirada, ya no pensar solamente la innovación adentro de la empresa, sino con muchos otros actores interviniendo. También es cierto que este modelo, o en todo caso esta selección que un individuo hace respecto de si quiere correr los riesgos de ser un emprendedor o quiere ajustarse a un trabajo que más o menos le va a resolver la vida porque va a cobrar a fin de mes, se ve atravesado por cuestiones a veces de índole personal o del equipo que emprende. O sea, es decir, no hay nadie de nuestros entrevistados que haya dicho que en realidad lo está haciendo porque necesita un laburo y lo hace, sino que todos dicen que ese es el modelo al que quieren aspirar y consolidarse como empresarios, porque no nos olvidemos que la cuestión del emprender es un proceso transicional, que terminaría cuando se consolida en una empresa o en una organización. No pensemos siempre en la empresa, también en una organización social, que tiene un modelo empresarial en realidad. Entonces, ninguno de ellos quiere cambiar esta cuestión. En todo caso, el foco se desplaza para otro lado. Necesitamos apoyo, necesitamos subsidios, necesitamos incubadoras, necesitamos regulaciones que nos ayuden, por ejemplo, los marcos contractuales, laborales, beneficios impositivos, la ley del software, la ley de economía del conocimiento. El eje se desplaza a las demandas acerca de cómo podemos crecer, más que pensar en un trabajo fijo, pero además esto tiene que ver porque la precarización laboral en las industrias culturales y creativas ya existía, es decir, no hay, es una industria con mucha flexibilidad y precariedad, con trabajos freelance, trabajos por proyecto. Entonces dicen, bueno, en la medida que yo en realidad necesito igual facturar bueno, trato de generar mi propio emprendimiento. Lo que también sí es cierto, y con el equipo hemos buscado estadísticas, si no las encontramos, es cuántos de todos estos proyectos fracasan, digamos. Y la gran mayoría fracasan, pero no sabemos ese número, porque nadie lo contabiliza. Incluso hemos intentado, con los proyectos de CONICET y de la agencia,
que han financiado muchos proyectos de desarrollo de base tecnológica, y no tienen el número de la cantidad de los financiados y los que efectivamente desarrollaron su proyecto. Y ahí vuelve el tema de la academia, que yo no lo abordé mucho, pero que también es muy importante porque sectores de la academia también se vuelcan a su propio desarrollo. Por ahí no tanto en las ciencias sociales y humanas, pero sí en otras ciencias. Respecto si se adaptan a los humanos, bueno, por ahí hay que rescatar un poco la teoría clásica de la innovación, ¿no? Donde dice que hay un juego entre lo que se ofrece y lo que se demanda, en cuestión, o sea, todos hemos visto que hay investigaciones que muestran que las empresas analizan cuáles son las demandas y las necesidades de sus usuarios, siempre en términos de rentabilidad, y van modificando e innovando su oferta en función de esta demanda también. Entonces esto de la adaptación, o los humanos se adaptan a las tecnologías, o las tecnologías se adaptan a los humanos, yo no lo plantearía en términos tan dicotómicos, por lo menos desde el punto de vista del mercado, ¿no? Porque siempre va a haber un juego entre qué es lo que se necesita, qué es lo que se demanda. Habría que ver si son apropiaciones de proceso, innovaciones de proceso de producto, ¿no? También, porque hay un salto cualitativo ahí, pero creo que hay un mix en esto. Y la pregunta, Romina, primera que hiciste, yo me olvidé. ¿Apropiación del diseño era? Sí, te la repito. La que se había dicho es si podríamos hablar de una apropiación desde el diseño del objeto tecnológico digital. Una apropiación desde el diseño del objeto. Bueno, no entiendo del todo. O sea, sí, por supuesto, lo ha dicho Susana esto, pero hay que ver si eso es lo que quiere decir con diseño del objeto, ¿no? Bueno, les dejo la palabra, ya hablé demasiado. Martín, bueno, a ver. Vamos a ir haciendo un pequeño cierre, porque ya estamos en hora, pero lo queremos escuchar así. Por favor, Martín, te escuchamos. Gracias. Voy a intentar ser breve y articular, bueno, la pregunta de Luis con las otras dos incluso, vamos a ver si sale. No, la pregunta de Luis me parece que es no solo muy interesante, sino muy pertinente, porque viene un poco a decir esto, ¿no? Y viene a relación de algo que no tuve tiempo de decir en la ponencia, porque es complicadísimo, de qué corno es efectivamente la neutralidad de la red. Es lo que dice Luis, es que, entre comillas, todos los usuarios puedan usar Internet sin que ésta discrimine, pero también es el efecto de grandes posicionamientos y de grandes discursos y prácticas entre distintos actores, que estamos hablando de pesos pesados, ¿no? Estamos hablando de los proveedores de servicios, los proveedores de contenido, el Estado, las ONGs, el Foro de Gobernanza Internet y la mar en coche. ¿En qué sentido esto? Básicamente, y eso lo que dijo Silvia también es fundamental, las leyes que respectan a la neutralidad de la red más que nada están puestas para intentar que no exista lo que se conoce como la discriminación. ¿En qué sentido? Discriminación de que no se pueda favorecer un tráfico por sobre otro o directamente no se pueda perjudicar a otro en favor de ciertos intereses, mayormente económicos, pero también de otro tipo de intereses, porque básicamente para poder saber qué tipo de tráfico de datos vamos a discriminar, si preferimos, vamos a favorecer a Netflix por sobre Amazon Prime, tenemos que saber efectivamente no solo desde dónde viene esa dirección, sino también cuál es el contenido de eso. Y ahí también entra la privacidad, entran los datos, entran los algoritmos y entra un montón de otras cuestiones. Entonces, ¿qué neutralidad es la deseable? Obviamente lo que se conoce como la neutralidad más pura, más rígida, esa de impedir la discriminación, no es la más deseable porque además no es técnicamente factible. Por algo muy sencillito. Para que Netflix, digamos, todo lo que tiene que ver con streaming funcione, tiene que haber una cierta gestión de ese tráfico de datos, cosa que existe desde el 80, ¿sí? O sea, no es algo nuevo. Básicamente porque Netflix va a necesitar mucho más prioridad técnica que un email. El problema está en cómo se hace esa gestión. Cuando esa gestión pasa a tener este factor de discriminación y se dice Netflix no, Amazon sí, o Amazon no, Netflix sí, ¿sí? Ahí hay un problema. Lo mismo que pasa cuando decimos WhatsApp es gratis y no Telegram. O regalamos datos, esta problemática del zero rating, para una compañía y no para todas aquellas. Es decir, el zero rating no necesariamente es problemático, hay distintos tipos de zero rating. Sí es problemático cuando se prioriza una empresa por sobre otra, tanto porque supuestamente es la más usada o porque hay intereses comerciales de por medio. Entonces, si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿vos qué es neutralidad de red?
primero, en algunos países como Argentina van a decir qué es la neutralidad de red, ¿no? En otros países como Estados Unidos es una consigna de campaña de ambos candidatos. Entonces, también difiere en los distintos países, en Europa también es algo bastante importante. Su importancia en la agenda pública, pero sí, lo más probable es que la mayoría diga sí, queremos neutralidad de red. El tema es cómo, ¿no? Y no solo el tema es cómo, sino qué implica o qué incorpora esa neutralidad de la red, que ahí es también otro tema fundamental. Si uno se fija en la cantidad de regulaciones sobre Internet a nivel mundial, digamos nacional, pero también mundial, hay una dispersión gigante. Hay una ley para privacidad, o una ley para comercio electrónico, o una ley para ciberbullying, y los intentos de proyectos de leyes integrales, como por ejemplo la Ley Argentina Digital, el Marco Civil de Internet de Brasil, etcétera, lo que hacen es pasan a incorporar 3 o 4 temas, pero siempre hay un montón de temas que quedan por fuera. Y el gran problema que tenemos hoy, por lo menos, o uno de los problemas que yo veo a nivel regulatorio, es que el tema de las grandes plataformas, etcétera, etcétera, no está incorporado en ninguna regulación, y es más, las regulaciones existentes los defienden, y por eso estamos hoy en el panorama que estamos. La neutralidad de red los defiende, la responsabilidad de intermediarios los defiende, y los poquitos intentos últimos de avanzar sobre estas plataformas se ven con distintas limitaciones, ¿no? Ahora que se dice, bueno, rompemos los monopolios. Ok, uno va a decir, perfecto, ¿y cómo lo van a hacer? ¿No? Romper los monopolios. En este sentido, ¿qué van a hacer? Van a decir, ok, que se quede Facebook por un lado, Instagram por el otro. Esto no es el servicio telefónico, que son clientes y dividimos el país por 4, como hizo en Estados Unidos en su momento con AT&T. No podemos dividir los clientes de Facebook en 4, ¿no? Entonces también eso es para ir pensando en este sentido de qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer con la regulación, y también por qué no empezar a apuntar a regulaciones que sean justamente más integrales, y en lugar de tener 40 regulaciones que después encima se van olvidando, si contradicen entre sí, empezar a tener regulaciones más integrales, y también un poco que la ciudadanía pueda tomar parte de estas tomas de decisiones, ¿no? Esto que comentaba antes, uno de los modelos posibles es el modelo de gobernanza, que no es el mejor porque es consultivo, pero justamente lo que permite es una construcción de ciudadanía y sobre todo una intervención de la ciudadanía. Porque si no, la ciudadanía siempre interviene de forma indirecta por medio de la votación democrática, que sabemos que no es un sistema perfecto, pero es uno de los mejores que existen, pero el problema justamente ahí está en todo lo que refiere a la toma de decisión propiamente dicha. Y sobre todo también el conocimiento de esta toma de decisión. La realidad es que la gran mayoría de aquellos que están tomando las decisiones tienen un desconocimiento de este tema brutal. Entonces es importante también que la academia, el sector técnico, incluso los privados también participen, por lo menos en agenda pública, porque normalmente lo hacen en el backstage, ¿no? Y ahí también viene un montón de los otros problemas que refieren. Y por último, el tema este de si se puede haber una apropiación desde el diseño, ¿no? Yo creo que sí, pero hay que ver también dónde apuntar, porque cuando se diseñan las tecnologías, tienen en cuenta un montón de factores, de los cuales solo voy a mencionar 3. El tema de qué tan eficiente va a ser a nivel técnico ese invento, el tema de la regulación existente, ¿sí? En torno a los estándares, pero también el respeto a los derechos humanos, etc. Y un factor más, que es el factor donde me parece que hoy más tenemos que empezar a intervenir para ver cómo se apropia ese diseño, que es el tema de los valores, el tema justamente de la moral, y el tema que hace que el puntaje de un algoritmo de mayor para hombres y menor para mujeres, y por tanto eso se lo apropia la Oficina de Empleo de Austria, y hace que las mujeres sean mucho menos plausibles de empleabilidad que los varones. Bueno, ahí es donde hay que intervenir también, en la eficiencia, sí, en la forma de regular eso, pero también en el intento de regulación de esos valores, sobre todo cuando lo va a utilizar un organismo público. Es decir, el algoritmo que está generando constantemente Facebook, etcétera, tenemos, como decía Susana, una posible acción desde la táctica, desde la resistencia. No podemos ir a las oficinas de Facebook y decir rediseñemos el algoritmo. Bien, pero sí, los algoritmos que va a usar el sector público, ahí tiene que haber una incidencia de la academia, del sector técnico, de todos estos multi-stakeholders, para decir, señor, ¿por qué miden más los hombres que las mujeres? Es decir, uno puede decir que se hizo de forma malintencionada, pero muchas veces también no se hace de forma malintencionada, porque son parámetros culturales. Y ahí es donde también está bueno que estemos presentes para ver justamente cómo se definen esos parámetros culturales, y vuelvo a decirlo, especialmente cuando eso implica al Estado, que supuestamente somos todos, ¿no? Ahí es donde más poder de intervención, no sé si tenemos, pero deberíamos tener. Listo, gracias y perdón por la extensión. Yo, un poco simplemente para complementar con esto que decía finalmente Martín, justamente ese es el fundamento por el cual nosotros empezamos a estudiar o a analizar esta cuestión de la producción del software. Y ahí aprovecho para responder
como muy brevemente, de todas las entrevistas que están en el video, quien menciona a Stiglitz efectivamente es alguien de la academia, porque en nuestra investigación nosotros íbamos a tomar académicos, o sea, gente que está en la academia, en las universidades, en la empresa privada y en las organizaciones no gubernamentales. Allí está representado dos de la academia, el otro que es físico, uno de una organización no gubernamental, y las otras dos chicas son de empresa privada, y lo mismo que uno de los entrevistados, que es el que no quiso aparecer en cámara. Pero, ¿qué pasa? Y esto solamente para decir un título, nada más, y es que evidentemente también los y las desarrolladoras de software tienen un capital intelectual y una digamos, formación, ¿no? Muy amplia, que justamente los habilita para desarrollar software cultural, como lo denomina Manovich, que también hacen que sean, o sea, muy, muy críticos, muy, muy lúcidos respecto de su propio trabajo, lo que no significa que puedan o no hacer algo diferente cuando están desarrollando software para empresas. Son muy ricas las entrevistas. De hecho, quien no quiere aparecer en cámara justamente pone permanentemente toda esa atención. La verdad, bueno, yo estoy ahí, hago esto, pero sé que es una porquería, más o menos termina diciendo eso, ¿no? Pero bueno, creo que respondí la pregunta esa de Silvia de los académicos, si eran todos académicos, bueno, no. Y lo que también una otra cuestión, dos fueron contactados de manera más específica y citados ahí a la facultad, y el resto fueron contactados en un evento de Python, entonces como que fueron contactados totalmente al azar, digamos, ¿no? Bueno, esto nada más. Buenísimo. No sé si alguien más tiene algún aporte para hacer. Estamos ya por el filo de la hora. Sí, yo una cosa muy cortita respecto a una pregunta que había ahí en el chat, respecto a si, la típica pregunta de si nos apoderamos de las tecnologías nos hacen hacer cosas. Yo diría, ese es el centro de nuestro trabajo sobre apropiación. Es decir, la tensión entre los programas que ya vienen incorporados a las tecnologías y la capacidad de agencia de las personas. O sea, esa tensión es lo que nosotros investigamos. Buenísimo. Me parece que por lo menos en los comentarios de YouTube tenemos gran repercusión. Ha gustado muchísimo desde Brasil a varios otros países, han estado interviniendo, sobre todo mandando muchas felicitaciones a todos los panelistas y remarcando la importancia y la actualidad de este tipo de debates, y sobre todo cómo debemos repensar nuestras prácticas, teniendo en cuenta distintos actores que hoy se suman. Por ejemplo, antes hacíamos más hincapié en los usuarios, hoy estamos haciendo también hincapié en el estudio de los desarrolladores y ver qué espacios de reflexión tienen sobre estas producciones y las prácticas en las formas de concebir el mundo. No sé si alguno más quiere hacer algún tipo de cierre general, si no vamos a ir dando por concluido este conversatorio, ¿sí? No, yo creo que cerramos, ¿no? Son casi las 11, y bueno, un gusto compartir este panel con quienes nos escucharon, y muy agradecida, ya lo dije, por esta posibilidad que creíamos en un principio difícil, pero bueno, cada día nos acercamos más a que la virtualidad, vamos a tener que vivir en un mundo virtual. Nos apropiamos de las tecnologías. Nos apropiamos, exacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias, chao. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.